Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy para un nuevo tema que se llama 5 pilares de la fe nos acompaña el pastor René Pérez. Bienvenido, pastor, qué gusto verte. Hace años que no nos habíamos visto. Tienen que saber, fuimos estudiantes juntos, estudiando la palabra durante 2 años. Y bueno, pues nuestros caminos se separaron un día y nos volvemos a encontrar para hablar de este gran tema de los 5 pilares de la fe. Amén. Yo sé que tu iglesia se llama Casa de Fe y Gracia, ¿verdad? Y bueno, pues gloria a Dios para que podemos hablar un poquito de la fe, de todo lo que implica la vida de fe, que no es algo fácil cuando empezamos a conocer a Dios. La fe requiere esfuerzos, Así es. pero una vez que conocemos la vida de fe, nunca la queremos soltar, ¿verdad? Porque Claro. es la vida de bendición. Sabemos que has sido siempre bendecidos por la vida de fe que has tenido. Y pues hoy vamos a hablar justamente de esto, Así es. porque yo creo que mucha gente necesita refrescar un poquito, regresar a los fundamentos de la fe y saber usar la fe, porque es una tremenda herramienta, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿con qué empezamos, pastor? Ok, primero, antes que nada, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, disfrutar de este tiempo, compartirlo y sobre todo ser edificados en algo que yo creo que nos cambió la vida. Así es. Cuando nosotros recibimos este mensaje, cambió nuestra vida totalmente. Y yo creo que ha sido el mejor tiempo que hemos vivido, cuando nos hemos visto involucrados en esta vida de fe. Claro. No solamente aprenderla, sino cuando comenzamos a vivirla, a dar esos primeros pasos, a caminar en esa fe que el Señor nos ha dado. Yo creo que ha sido una grande bendición. Sí, Así que nunca es por demás estar compartiendo, estar retroalimentando, estar volviendo a esos principios que nosotros aprendimos. Exacto. Y que yo creo que el Señor no se equivocó al decir que cuando Él viniera, Él hace una pregunta y dice, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? No hace otra pregunta, sino que Él dice, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Entonces eso para mí es realmente algo muy, muy impactante, porque no viene a buscar otra cosa más que fe. Exacto. Esto significa que la fe es lo que nosotros más debemos de cuidar, más debemos proteger, porque es lo más precioso, es el regalo y es la riqueza más importante para nosotros como creyentes. Entonces hoy vamos a comenzar hablando un poquito sobre estos principios básicos. Yo agradezco a Dios por este tiempo. Vuelvo a repetir, para mí ha sido una bendición el conocerles, el estar compartiendo en algunas etapas de nuestro ministerio, Sí. este gran recorrido de fe, que aunque no es fácil, pero es emocionante también. Así es. El ver cómo el Señor se manifiesta aún en los momentos más oscuros, es una bendición el poder verlo manifestarse, verlo glorificarse, y que gracias a Él podemos mantenernos firmes en esa fe. Que gracias a la iglesia Palabra de Fe, que nos permite estar aquí, y por haber tenido en bien el invitarnos. Vamos a ver un poquito para iniciar, para abrir este sabor, dar ese saborcito rico a lo que es la fe. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la naturaleza de la fe. Sí, ¿Okay? Muy importante. Y quiero hacer una oración primero. Claro que porque sí. sé que hay personas que van a escuchar y ver esto, y va a ser de grande bendición para sus vidas. Claro que Padre, sí. ponemos en tus manos este tiempo y creemos que la vida de fe es un regalo maravilloso que tú nos has dado, y asimismo queremos nosotros también seguir creciendo en fe y seguir también compartiendo esta fe a aquellos que necesitan escuchar estas palabras. Creemos que esta palabra ha de ser de grande beneficio para tu cuerpo, para la iglesia, y creemos, Dios, que tú tienes preparado ya algo para nosotros. Estamos a la expectativa de lo que tú tienes ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de la naturaleza de la fe, creo que es importante entender que la fe en su naturaleza es sobrenatural.
Exacto. Es sobrenatural. Cuando nosotros hablamos de que la fe es sobrenatural, es importante también ver el otro lado, ¿no? Porque hay una fe también natural. Cuando Exacto. hablamos de una fe sobrenatural, es una fe para lo sobrenatural. Cuando hablamos de una fe natural, es una fe que se relaciona a todo lo natural, ¿no? Ujú. Y creo que hay momentos donde el cristiano batalla y lucha, ¿no? Porque quiere operar en el reino con una fe natural. Y es Exacto. ahí donde estamos metidos en ciertos Desfasados, ¿no? problemas, exactamente, y vemos que como que no está teniendo el efecto que debería de tener, porque estamos operando en un terreno que no es el adecuado. Exacto. Entonces, como no es el adecuado, es importante regresar y hacer un recuento y también poder analizar sobre qué plataforma, sobre qué base estamos partiendo. Ajá, Y sí. creo que es necesario que regresemos de inmediato, porque quizá nuestra fe está operando en el terreno incorrecto. Sí. Sí que hay que regresar y darnos cuenta que hay que venir al principio básico, bíblico, y de ahí comenzar, porque el Señor nos lo muestra en su palabra, que Así es. Él tiene una fe que nos ha dado, pero es una fe sobrenatural, Así ¿no? es. Así es. Entonces, esa fe sobrenatural es para lo natural, perdón, para lo sobrenatural. Vamos a ver un poco acerca de la diferencia entre estos dos tipos de fe, ¿no? Así. Sí, muy Porque importante. cuando el Señor nos da, por ejemplo, nos da la fe para lo sobrenatural, pues ahí es donde esta fe se desarrolla, donde se desenvuelve, ¿no? Es ahí donde lo natural se acaba Ujú. y comienza a operar aquello ya en un nivel mayor. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de lo natural, a veces confundimos, pensamos que así como en lo natural hemos operado creyendo en ciertas cosas, Ujú. es lo mismo en la vida espiritual y no es así. No, para Por nada. ejemplo, la fe natural que tienes te va a ayudar para poder depositarla en asuntos, por ejemplo, psicológicos, ¿no? Ujú. Familiares, laborales, todo lo que se refiere a esto natural o a esto físico o a esto material. Yo creo que me van a pagar al final de la quincena, por Así ejemplo, es, ¿no? así es, Eso es la fe natural. así es. Creo que si yo te llamo, del otro lado me vas a hablar. Así es. Puedes creer en objetos, puedes creer en cosas, puedes Sí, creer en remedios, puedes creer en lo que quieras? exacto. Todo lo que está relacionado a esta vida física material, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa fe opera ahí, porque es de ahí. Puedes confiar en un buen médico, ¿no? Puedes poner tu confianza en un buen remedio, puedes Claro. poner tu confianza en un buen medicamento, puedes poner tu confianza en tu equipo favorito, puedes poner tu confianza en personas, en lo que quieras. Pero eso no es la fe que Dios quiere para nosotros o que Dios nos ha dado para operar. Ujú. Dios nos ha llamado a una fe sobrenatural, porque Él es un Dios sobrenatural. Entonces, como queremos operar, seguir operando en esa fe natural, estamos como chocando, ¿No ¿no? sería cuando nos desviamos hacia el positivismo? Así es, ¿Verdad? Ahí sí, creo que todo va a salir bien, pero no tenemos respaldo. así es. Entonces es una gran diferencia porque la fe sobrenatural está respaldada por esto, por la Claro, palabra por la de palabra, Dios. exacto. Entonces es ahí donde movemos Ujú, realmente lo sobrenatural de este libro así, a favor de la petición que tenemos, ¿no? así es. Y eso no lo tenemos en lo natural. Y ve cómo esto, pastor, está operando muy fuertemente dentro de la iglesia. Sí, Hoy en día está operando muy fuertemente, poniendo nuestra confianza precisamente en cosas que son meramente terrenales, ¿no? ajá, Y dentro de todo esto podemos ver cómo a veces operamos creyendo más, por ejemplo, a veces en métodos, a ujú, veces en sistemas, sí, ¿no? Que son meramente seculares y que los traemos, que no son malos, no son claro. malos, ¿verdad? Quiero aclarar, no son malos, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la operación dentro del reino de Dios, no es como Dios quiere que nosotros operemos. Lo que pasa es que cuando usamos sistemas seculares y métodos, etcétera, que sí pueden ser buenos y que muchas veces funcionan, pero tienen una Así limitación es, que no encontramos en la fe sobrenatural. claro, Y Dios no quiere vernos limitados.
Así Por es. eso Jesús murió en la cruz, para romper con los límites donde estábamos encerrados Amén. finalmente. Y ahorita dice, bueno, como dijo Jesús, se me ha dado toda potestad Amén. en el cielo y en la tierra. Y dice eso a sus discípulos diciendo, si soy la cabeza, el cuerpo lo tiene también. Amén. ¿No? Y es ahí donde nosotros tenemos que, como dices, olvidarnos de lo natural y empezar a elevarnos donde Dios nos está esperando, porque lo que nos va a pedir Ujú. va a rebasar nuestra fe natural. Amén. No lo vamos a lograr con la fe Así es. natural, porque la fe natural funciona a través de 5 sentidos. Claro, claro. Y los 5 sentidos, pues hasta donde puedes ver. Así es. Pero no es el poder que Dios tiene disponible para nosotros, Así ¿no? es. Quiere otra cosa. Entonces, vamos a cerrar este punto diciendo que Dios, en ese aspecto, aunque es bueno, todos esos puntos que acabamos de tocar y que podemos de alguna manera involucrarlos y que pueden ser de ayuda y que pueden ser también de apoyo, pero Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en eso, Exacto. sino en la fuente de aquel que todo lo puede. Sí, Sí, ¿por qué? Precisamente porque tiene una limitación, tiene un limitante. Llega un momento donde el límite llega a su límite y entonces es ahí donde muchos se frustran, ajá, ¿no? Se frustran, se sienten tristes, o sea, se sienten que no hay para más, exacto. pero en Dios hay para más. ¿Por Claro. qué? Porque Él ha roto todos esos límites. Sí. Cristo vino a eso y a llevarnos precisamente a un nivel mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los nuestros. Exacto. Siempre van a rebasar lo natural, siempre van a rebasar lo terrenal, siempre van a rebasar todo, por muy buenos que sean nuestros pensamientos, por muy buenos que sean todas aquellas cosas en las cuales también apoyamos esa fe natural y que tiene ciertos alcances, pero no los que el Señor quiere. Exacto. El Señor quiere que vayamos mucho más allá. Quiero preguntar algo a todos. ¿Dónde es que el momento de transición de esa fe natural a esa fe sobrenatural? Sobrenatural. ¿En qué momento es ese momento de transición? Porque hay un momento de transición, ¿no? Claro. ¿En qué momento sucede? ¿En qué momento ocurre? Bueno, ese momento donde ocurre esa transición es cuando tú vienes a Cristo, Sí, ¿no? claro. Porque es operado durante toda la vida en esa fe natural, ¿no? Pero el día que vienes a Cristo, ese día rindes esa fe, ¿no? Claro. Traes esa fe, toda tu fe la rindes al Señor y es ahí donde viene esa transición. Él te da una nueva fe para creer ahora en lo sobrenatural, ¿no? Que Claro. solamente Él puede hacer y que solamente Él puede lograr, ¿no? Si tú le crees. Entonces, Él te da esa fe para que precisamente puedas creerlo y puedas confiar plenamente en que Él, lo que te ha dicho es verdad. Y Sí. lo que Él ha dicho que se puede, se puede. Y lo que Él ha dicho que tú eres, eres. Y lo que Él ha dicho que tú puedes, también lo puedes. Es ahí donde entras a un nivel distinto. Entonces, ese es el momento de transición entre una y la otra. El Señor te da una fe nueva. En el nuevo nacimiento Así es. podemos dejar la fe natural, bueno, o usarla menos, porque pues, finalmente la usamos Va a estar siempre. ahí, exactamente. Pero ya entramos en la nueva dimensión y es ahí donde tenemos que trabajar. Amén. Porque la natural ya hemos trabajado mucho Así es. y la sabemos manejar. Claro, claro. Pero nos llega algo nuevo ahí. Amén. Entonces tenemos que cambiar actitudes, hábitos, manera de movernos. Así es. Y es ahí donde todo eso es un aprendizaje. Claro. Porque la fe que recibimos de parte de Dios es una fe que tiene que crecer, que tiene que hacer fuerzas. Amén. Muchas veces la comparamos con un músculo, ¿no? Claro. Que tenemos que entrenar nuestra fe. Así es. Y es ahí donde los resultados de la fe dependen de nosotros. Así es. Sí, y ahí es donde estamos a veces Exacto. confrontados, ¿no? Así ¿Y es. por qué no recibo esto? Pues, ¿realmente crees? Claro. Por eso Marcos fue tan tremendo 11, 23 y 24, ¿no? Que finalmente, si cualquiera dijera a este monte, quítate, ¿no? Échate en el mar.
Y no dudaré en el corazón, porque ya lo pasó a lo sobrenatural. Así es. Ya estás en otro plano. Sí. Así es. Porque sabe que en la mente podemos dudar todavía, pero en el corazón ya no podemos dudar. Ujú. Y si le decimos, échate en el mar, esta montaña se va a ir al mar y se va a desaparecer. Pero después viene con una cosa tremenda que dice, y cuando oran, creen que recibirán, y entonces os vendrán. Amén. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto lo que está mencionando, pastor. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la transición, todos comenzamos con una medida de fe, la medida de fe. Sí, Ahí comienza el punto de partida en tu nueva vida, ¿no? así es. Y comienzas con una medida de fe, que a todos nos dan esa nueva medida. Y por supuesto, lo que estás mencionando es ciertísimo. Todos debemos ahora responsabilizarnos Sí, del crecimiento de esa fe. Sí. Todos comenzamos con una medida, pero ahora tenemos que entrar a un plano de responsabilidad para hacer que esa fe crezca. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Dios ha dado el recurso. Oír, ¿Cuál es? oír la palabra de Dios. Aquí está el recurso Sí. para que esa fe se desarrolle, crezca Sí. y sea cada vez más fuerte. Entonces, de esa manera, vamos a darnos cuenta que un día los discípulos dijeron, y rápidamente dijeron, aumentanos la fe, Sí. ¿no? Hoy para nosotros no aplica. No aplica para nosotros, aunque es una petición que le hacen a Jesús para nosotros en este tiempo, porque he escuchado muchos cristianos decir, Sí. auméntame la fe, así como que si fuera una varita mágica y te va a aumentar la fe. No, no, no. Tenemos ahora una responsabilidad, nos ha dado el recurso y el medio, que es la palabra, Ajá. para que nosotros ahora en esa responsabilidad podamos hacer que esa fe crezca. Exacto. ¿Cómo? Lo vemos, por ejemplo, nosotros, para ir cerrando, vemos y nos damos cuenta que Jesús mismo, ¿no? Ujú. Para cerrar, Jesús mismo reconoce que el verdadero alimento es la palabra, ¿no? Sí, El verdadero claro. alimento, esa vida espiritual, es la palabra. El pan de vida. No solo de pan Sí. vive el hombre, sino de toda palabra. Él estableció la palabra de Dios como el verdadero alimento para el desarrollo de esa vida espiritual. Así es, ¿No? así es. Y nos tenemos que alimentar. Y la palabra es un alimento espiritual, sobrenatural, Amén. que va a alimentar la fe sobrenatural. Amén. Y es ahí donde nos tenemos que un poquito desatar y liberar de toda nuestra tradición, de todo lo que hemos aprendido. Una de las cosas que no sé cuántas veces lo estamos predicando y enseñando, porque la gente piensa, tengo fe porque creo en Dios. Y eso no es cierto, porque el diablo cree en Dios. Así es. Pero cuando dices, le creo a Dios, ahí tomas una acción de decidir conocer, porque la fe, como te dice, empieza cuando la voluntad de Dios es conocida, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cómo lo estudiamos esto, no? Entonces, si no tenemos este respaldo y si no tenemos una revelación de esta palabra de Dios, nunca le vamos a nunca le vamos a creer a Dios. Podremos creer en Dios todavía, pero no lograr lo que la fe quiere que logremos. Claro. Y es un gran engaño que escuchamos en todo el mundo cristiano. ¿Tú crees en Dios? Sí, 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 sí. ¿Le obedeces? Ay, es que no siempre. Entonces no le crees a Dios. Y Jesús pudo vencer al enemigo desde esa plataforma, desde esa base. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Siempre refiriéndose a la palabra de Así Dios. es. Y nuestra fe siempre se tiene que referir a la palabra de Dios. Así Y es lo que demuestra que estamos en lo sobrenatural, ¿verdad? Además de que el Espíritu Santo nunca va a operar fuera de la palabra. No, Jamás. nunca. Entonces, si esperas un milagro, si esperas sanidad, si esperas un cambio en tu circunstancia, tienes que ir a la palabra y buscar lo que se dice ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces Qué vamos a cerrar esto para este primer programa. Vamos a seguir, pero antes de despedirnos, recuerdan de suscribirse al canal, difundir esta enseñanza, compártelo con todos y recuerda, siempre en victoria. Amén.